el canal vamos a aprender a centrar el pie de la máquina 2 agujas. Si usted tiene una máquina plana, se le va a ser muy familiar hacer este ajuste. Nuevamente esta cubierta vamos a retirarla. Aquí tenemos el péndulo de la barra aguja y lo que es la barra del pie. De este tornillo vamos a soltar para poder centrar con respecto a las agujas. Algo muy importante es que la máquina 2 agujas es de doble transporte, es decir, hace un movimiento el péndulo de las agujas y otro el diente. Entonces, debemos tener en cuenta que si vamos a apretar en este punto, el diente va a estar arriba y el pie nos va a quedar con un espacio. Aquí podemos ver el movimiento. La aguja baja, el diente sube cuando la aguja adentra. Un punto que debemos tener de referencia. Entonces, soltando este tornillo, no debe estar la aguja abajo. La aguja, vamos a bajar el pie, pénsatela. La aguja debe estar casi entrando sobre el pie. En ese punto, el diente aún se encuentra abajo. Vamos a soltar el tornillo de la barra del pie de esta manera. Lo soltamos y, como pueden darse cuenta, está libre. Ahora, vamos a centrar de acuerdo a la pestaña que necesitemos. Obviamente no deben quedar las agujas muy al borde, a un extremo del pie, porque nos puede quedar reventando la máquina. Aquí podemos observar, el pie quedó firme, no quedó con vacío. Esta es la medida que necesito en este caso, ese es un ajuste a 1/4. Vamos a realizar una prueba de costura. Entonces, bajamos el pie y avanzamos. Verificamos, esta es la pestaña que tengo o la que dejé sin que las agujas estén muy a un extremo, y como se pueden dar cuenta quedó centrada. Amigos, esto es todo. Si tienen dudas déjenla en los comentarios.